Dios. Son varios versículos que vamos a tomar, pero en el libro de Romanos, capítulo 8, los tres últimos versículos los vamos a tomar, el 37 al 39, como base para comenzar y concluir también con lo mismo, para recordar cuál es la base de nuestra fe. El tema, el tema que tomamos hoy día se basa en los versículos que vamos a leer, Romanos 8, 37 al 39, pero nace una pregunta: ¿cuál es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos frente al amor de Dios para nosotros? Para cada uno de nosotros, no en general, sino para cada uno de nosotros. Porque muchas veces, como hijos de Dios, tenemos muchos vacíos, muchos, muchas cosas que nos hacen muchas veces dudar. Y en su palabra encontramos tanta enseñanza frente a lo que es el amor de Dios, que Dios nos ha dado para nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida, o si tenemos que aplicarlo a nuestra vida, o nosotros tenemos que desarrollar ese amor para compartirlo. Porque si Dios nos da amor para nosotros, también debemos compartirlo, también debemos estar atentos y llevar esa referencia de amor hacia los demás, como hermanos en Cristo, para poder crecer en el Señor y ser cambiado. Debemos confiar en Él, en el Señor Jesucristo. Él nos guiará en maneras que nosotros no podemos entender, no entendemos muchas veces por qué Dios, en su gran amor y misericordia, nos amó primero y nos dio de su amor para compartirlo. Y para eso vamos a leer los tres versículos primero de Romanos 8, 37 al 39, el último. Si lo tiene, pastor. Ya, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y muchas veces nosotros mismos somos culpables de sentirnos separados, porque no hemos asimilado ese glorioso amor de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, muchas veces nos vemos desvalidos en esa área. Miramos las cosas o nos miramos unos a otros muchas veces con desconfianza. Usted vea el mundo hoy día, si acaso el mundo ve y actúa con confianza frente a los demás. Hoy día hay desconfianza por todos lados. Y eso ha atrapado también a nosotros, a los cristianos, y no solamente ahora, de mucho antes, mucho tiempo antes ya se ha eh, acomodado la desconfianza entre nosotros mismos como hermanos en Cristo Jesús. Pero para eso queremos recordar la palabra de Dios, como ya el pastor ha leído allí. Ante todas estas cosas, dice, ante todo lo que está sucediendo, ante todo lo que nos rodea, ante todas la- las situaciones que hoy día estamos viendo, escuchando, ante todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel
que nos amó, somos más que vencedores. Entonces, el amor de Dios ahí en nosotros se tiene que perfeccionar, se tiene que ir perfeccionando. Tenemos que irnos perfeccionando en el amor de Dios. ¿Y cómo lo vemos eso? Nosotros mismos actuando y haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque cuando eso actúa, cuando el amor de Dios actúa en nosotros, de nosotros depende que el amor se manifieste hacia los demás. Y por ende también, ante todas las situaciones que vivimos, dice el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que lo vamos a ampliar al final, todo esto misma palabra, porque no hay un límite para el cristiano guiado por el amor de Dios, no hay límite. Entonces, cuando, cuando debemos concentrarnos, tomarnos fuertemente de su amor por nosotros, del amor de Dios que Él tuvo por nosotros, es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos a ese amor de Dios, para que por su amor Dios nos ministre, nos guíe, nos guarde y nos sostenga, para tener esa misma confianza y seguridad que nos deja también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de ese amor grande, maravilloso, santo, y dice del eterno amor de Dios por nosotros. Amor que debemos aceptar por nosotros mismos. Ese amor no se puede, Dios lo presenta y lo deja estampado en su palabra para que nosotros lo aceptemos, lo asimilemos, lo vivamos, se incube el amor de Dios en nosotros y comience a generar diferencia, una diferencia notoria entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. De la única manera que el mundo podría decir o puede decir, hoy día no lo veo mucho, no se ve esa expresión o no se escucha esa expresión. Miren cómo se aman. Entonces, el amor de Dios nos lleva a esa expresión. Entonces, y de ese amor, obtener la base y aceptación de sí mismo para llegar a ser lo que Él quiere que seamos cada uno de nosotros, lo que Él quiere, pero en base a ese amor, que esa es la vitamina, la, lo que nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza para seguir adelante, siempre buscando de Dios, pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol está diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, o sea, no hay nada aquí ni más allá que nos pueda separar de ese amor, porque ya Dios puso su sello en usted, puso su sello en nosotros, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar seguros y confiados. Entonces, para empezar o empieza a gozar de nosotros mismos, el gozo que Dios puso en nosotros a través de su amor se tiene que manifestar en nosotros mismos. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Amargados? ¿Cómo vivimos hoy día actuando de mala manera? Todo eso está reflejado en el amor de Dios. Por eso, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene para usted, para los siervos, como hijos de Dios, para cada uno de nosotros, no es el mismo. Por lo tanto, Dios tiene un plan para usted. Y ese plan es el que usted tiene que
hacer, nacer, fructificar, crecer y llevar a cabo en su propia vida. De lo contrario, también lo refleja en otras actitudes que la misma palabra del Señor dice, címbalo que resuena, pero no tiene un efecto de parte del amor de Dios. Por eso dice que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y así vivir la vida buena que Él preparó con anticipación para que la vivamos, andemos en el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos refleja esta actitud clara. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos está enseñando claramente lo que Dios prepara para nosotros. Efesios 2, verso 10. ¿Lo tiene, pastor? No se escucha, pastor. Perdón, dice, ya, Se ok. escucha. Dice, Ahora porque sí. somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mm. Tenía el Amén. micrófono. Bendito sea el Señor. Yo creo que esta palabra, este versículo, nos tiene que hacer meditar, profundizar y hacer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Primero, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso dice, a hechura suya. Somos creados a la semejanza de nuestro Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son nuestras obras que están siguiéndonos? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuál es nuestra manera de pensar que nos sigue? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano. Es ahí donde tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Cómo son? ¿Cómo están las obras que nosotros estamos realizando? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que caminemos en la base que Cristo Jesús nos dio, nos deja para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, entonces, no hacemos uso de nuestros derechos y privilegios. Muchas veces descuidamos esa parte, no porque Dios quiera que nosotros lo descuidemos, nosotros mismos porque no nos preocupamos de crecer, de buscar, de indagar más allá de lo que escuchan nuestros oídos. Y a veces si escuchamos algo, lo escuchamos distorsionado. Entonces, necesitamos el audífono del Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que estamos escuchando. Necesitamos esa búsqueda, esa base que nos fortalezca día a día. Pero aún así, siendo muchas veces desobediente, negligente, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para nosotros, como se lo dijo al pueblo judío allá en Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Allí Dios habló a su pueblo y esa misma palabra
de Dios la dijo, no ha pasado, no pasarán, siempre se cumplirá lo que Él dice. El cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. Por lo tanto, esta palabra también es para usted, también es para nosotros, para que la cultivemos. Jeremías 29:11, incluso del 10 al 14. Del 10 al 14. Del 10 al 14. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta el 11, ¿verdad? Hasta el 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os alojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor y su Amén. palabra que nos da para recordarla, para leerla, para disfrutarla, para asimilarla y para ponerla en el disco duro de cada uno de nosotros para vivirla. Porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamientos tendrá de cada uno de nosotros? ¿Se alegra el Señor de nosotros? Tenemos que nosotros mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Yo quiero que tú vivas en paz, dice el Señor. Que no vivas dentro del mal, de la maldad, no vivas atribulado. ¿Para qué? Para darles el fin que esperáis. ¿Qué esperáis? Un fin negativo, sino un final bueno, grato. Pero para eso tenemos que estar en la presencia de Dios, para que ese fin se dé en nosotros. Y dice que entonces me invocaréis cuando reconozcamos nuestra condición humana y sepamos que lo que estamos viviendo no es acorde con lo que Dios quiere, nos volvemos a Él entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino para volveréis, dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Eso significa que si nosotros estamos viviendo bajo condiciones humanas y no espirituales de las que Dios quiere de nosotros, quiere decir que Dios no nos escucha. Porque cuando nuestro clamor es genuino, con el interés de volverse del camino humano, entonces dice, yo os oiré. Y dice, también dice que no debemos quedarnos ahí. Dice, y me buscaréis, es decir, lo que Dios me dio ahora, eso me da fuerza, me da ánimo para seguir buscando más de Él. Y me buscaréis y me hallaréis. Donde tú me busques, donde tú quieras buscarme, allí me vas a hallar. ¿Por qué? Porque lo haces de corazón, porque lo haces con interés, con búsqueda, con anhelo de estar en la presencia de Dios, cerca del amor de Dios, cerca de la mano de Dios. Y dice el Señor que, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, es decir, los tormentos que tú has vivido en el pasado, ya eso queda atrás y seguirás ahora una vida nueva en Cristo Jesús, como lo vamos a ver después, para el cambio que necesita el pueblo de Dios para nosotros. Luego entonces pasamos cuando
Dios, en su misericordia, envió a su Hijo amado para que dé su vida por nosotros. Ahora entonces, si Dios es amor, entonces, ¿qué actitud nos identifica con Dios? ¿Cómo nosotros nos identificamos o dejamos que el amor de Dios actúe en nosotros? Porque para que Dios se manifieste en el creyente, tiene que haber una actitud de búsqueda y una seguridad de que estamos en la presencia de Dios para seguir en el camino verdadero. Lo veímos o veámoslo allí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dos versículos que nos hablan ahí de esta condición, que para que nos identifiquemos con Dios, tenemos que vivir esta cualidad. Gálatas 5, 22 al 23. Por favor, pastor. 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Si bien es cierto, el apóstol Pablo está hablando ahí, identificando las obras de la carne y las obras del Espíritu, la persona, el creyente que busca de Dios y vive bajo las condiciones del fruto del Espíritu, tiene que caminar en el camino que Dios le ha trazado. Eso le va a identificar a usted que confía en Dios y que el amor de Dios se va perfeccionando cada día. Se manifiesta en el creyente. Se debe manifestar entonces el amor fraternal, sin duda. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Pero primero vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10. Primera de Juan. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo porque para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, vamos entonces creciendo y afirmando nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso dice el consejo del apóstol Juan es, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si no existe amor en el creyente, amor de Dios, entonces estamos solamente cargando una doctrina, religión humana que no va más allá, porque siempre están las condiciones humanas buscando las apariencias, porque dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, vuelvo a reiterar, nos estamos mirando en el espejo de la palabra de Dios, cómo lo vivimos, cómo actuamos, cómo hacemos, porque dice, el que no ama,
Claramente, él dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces hace una tremenda diferencia ahí. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El mundo sin Cristo está perdido, el mundo sin Cristo está abandonado a la deriva, a sus propios caminos de perdición, porque el camino del hombre no tiene un buen final, pero el camino que Cristo Jesús nos dejó para transitar en esta vida por fe en Cristo, entonces sí tenemos la ascendencia al reino de los cielos. Por lo tanto, en ese amor de Dios tenemos que vivir y caminar. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Claro, no conocíamos el amor, no conocíamos la esencia del amor de Dios. Por lo tanto, Él, para demostrar su amor, envió a su Hijo, donde ningún ser humano podía alcanzar el cambio que Dios quería para nosotros. Por lo tanto, envió a su Hijo para que nosotros tengamos ese cambio sustancial en nuestra vida. Esto no es un cambio a medias, no es un cambio por ahora, sino es un cambio radical y para siempre. Entonces, sin duda, el Espíritu Santo es la fuente de la verdad que nos guía a toda verdad y justicia. Juan, San Juan, el libro de San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Ahí vemos al Espíritu Santo actuando, intercediendo por nosotros, porque Él guía al creyente a toda verdad y justicia. Veamos esos versículos ahí. San Juan, capítulo 14. Ya. 16, 17 dice, y yo San Juan, rogaré al capítulo. Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. 14, 16 y 17. 14, Juan 14, 16, 17. Dice, porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es imposible que el mundo pueda recibir el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no va a vivir en un cuerpo inmundo, no va a vivir en una persona inmunda, pero sí esa persona busca de Dios y la acepta y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo se encarga ahora de limpiar esa vida, de limpiar esa alma, porque Él es el que nos lleva a toda verdad y justicia. Ahí mismo, en el libro de San Juan 16, verso 13, lo leo aquí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Perdón, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces ahí Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros, nos comienza a cuidar, nos comienza a encauzar en el camino correcto y el Espíritu Santo nos va diciendo, esto te conviene, esto no es bueno, porque hay una relación, tiene que haber una relación directa, sincera con el Espíritu Santo. Esto nos enseña que debemos entonces anhelar el conocimiento espiritual. En esto encontramos la alegría, el gozo y la seguridad que debemos esforzarnos en conocer a nuestro Dios
como, como lo leímos ahí, ¿cómo tenemos que conocer a nuestro Dios? ¿O por qué tenemos que conocer a nuestro Dios? Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 nos enseña cómo tenemos, por qué tenemos que conocer a Dios para alegrar el corazón de nuestro Dios. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros conozcamos a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que también reconocer que Dios dejó su palabra, dejó sus enseñanzas para el bien de cada uno de nosotros. Por eso Jeremías 9:24 nos señala claramente, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿De qué podemos nosotros alabarnos? El mundo se alaba de su estilo de vida, de, la- de ser famoso, en muchas cosas, pero dice, más alábese esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, volvimos nuevamente a empezar a mirarnos nosotros mismos, que no nos alabemos nosotros mismos por nuestras condiciones, sino por lo que Dios ha hecho, por su gran amor y misericordia que tuvo para con nosotros. Entonces tenemos que entender a Dios, conocerle, que yo soy Jehová y que hago misericordia. Por misericordia usted hoy día está aquí y necesita buscar de Dios, buscar de la presencia de aquel que nos dio esperanza, nos dio vida, nos dio la salvación en Cristo Jesús, su Hijo amado. Ahí mismo leemos otro pasaje también donde nos dice, en Jeremías nos dice, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño. Entonces, 30, Minutos. 31, ya, trato de terminar para resumir aquí un poquito. 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, Amén. diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Entonces, ¿por qué mucha gente hoy día corre a las iglesias de un lado a otro? A donde hay más gente, allá va, a donde hay más bulla, allá van. ¿Y qué dice el Señor? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, Así porque es. todos reconocerán. Gloria a Dios. Lo necesario es que todos conozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que todos conozcamos que Dios nos amó y nos rescató y nos dio perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, en Él tenemos que confiar, vivir, porque esto denota la promesa, esto nos enseña y denota la promesa, que es inviolable, una promesa fija de Dios a su pacto con su pueblo, llevando a cabo la base del nuevo pacto, siendo el perdón del pecado logrado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahí volvemos a dos pasajes últimos, Romanos capítulo 3, volvemos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3,
lo tengo aquí, versos 21 al 23, incluso puede ser más también, porque Romanos nos enseña mucho sobre el respecto de la relación entre el creyente y Dios, entre el creyente y Cristo Jesús. Entonces, Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están distribuidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, tenemos ahí entonces el cambio que tiene que haber en nosotros. Ahora, para concluir, volvemos a nuestro pasaje inicial, a Romanos capítulo 8, para concluir ahí. Versos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu que mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si hijos también herederos. Por lo tanto, Dios dice, coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravilloso lo que el Señor ha hecho para que nosotros podamos alcanzar esa gloriosa salvación sin, sin mayor esfuerzo, por decir, entre comillas, sino que el esfuerzo que tenemos que hacer es con nosotros mismos, de abrir nuestro entendimiento, vaciar nuestra mente y llenarnos de la palabra de Dios, vaciar nuestros pensamientos y llenarlos con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice que las tribulaciones y pruebas no son nada nuevo para los creyentes en su lealtad a Cristo. Es decir, la muerte física lo dice en Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Filipenses, lo vamos a ver aquí, estamos cerca por aquí. Se va a cortar en cualquier momento. Ya, entonces, ya dejamos ese pasaje ahí abierto para que lo lean. Porque el apóstol sí cita el número 28, 38. Estos son seres angelicales que tampoco tienen poder para separar al creyente del amor de Dios. Por Amén. tanto, no existe dimensión alguna que pueda separar al creyente del amor de Dios Así en es. Cristo Jesús. Dios expresa su amor en la vida